El Museo de la Ciencia de Londres fue fundado en el año 1857, gracias a la figura de Bennett Woodruff, con objetos de la colección de la Real Sociedad de Arte, y excedentes de la Gran Exposición de Londres de 1851. Inicialmente el museo formaba parte del South Kensington Museum, junto con el actual Victoria and Albert Museum, aunque en el año 1858 se separó y se convirtió en el Museo de Patentes. Esta institución contuvo la mayoría de los más famosos objetos, de los que ahora forman parte del Museo de la Ciencia. En 1885, las colecciones de la ciencia fueron renombradas como Museo de la Ciencia, y las colecciones de arte fueron rebautizadas como Museo de Arte, que posteriormente sería el Victoria and Albert Museum. Las colecciones del Museo de Patentes fueron integradas en el nuevo museo en 1901. Desde entonces, y con cambios en su estructura y su filosofía, alberga las colecciones de ciencia, tecnología, industria y medicina más completas del mundo. Su actual ubicación está en South Kensington, y su construcción comenzó en 1913, aunque no se pudo terminar y abrir al público hasta 1928, a causa de la Primera Guerra Mundial. De grandes dimensiones, tiene 40 salas, y está dividido por áreas de conocimiento, abarcando desde los inicios de la informática hasta los viajes espaciales, pasando por las telecomunicaciones, la agricultura, las matemáticas, la geofísica o la medicina, entre otras. Sin embargo, la gran atracción es el valor de muchos de los objetos que hay en el mismo, y que reflejan una parte del progreso del conocimiento humano. Actualmente el museo contiene unos 300.000 objetos, entre los que destacan la locomotora Stephenson, que es la más antigua locomotora a vapor que existe, una reconstrucción de la molécula del ADN, hecha por Francis Crick y James Watson, y algunos de los motores a vapor más recientes. El Museo de la Ciencia de Londres conserva en la actualidad unos 1.300 objetos procedentes del Antiguo Egipto, de los cuales solo un centenar forman parte de la colección permanente. Dicha colección se ubica en la quinta planta, en el ámbito denominado la ciencia y el arte en la medicina, una de las mayores colecciones del mundo sobre el tema, que nos ayuda a comprender la práctica de la medicina en las culturas del mundo antiguo. Aparte de las piezas procedentes del Antiguo Egipto, también podemos encontrar artilugios de época romana o griega, que nos ayudan a comprender la contribución que estos tuvieron en el desarrollo de la medicina del siglo XXI. La psicología y la salud pública también se tratan en este ámbito, junto con las principales especialidades clínicas y de laboratorio, tales como la odontología, oftalmología, la fisiología, microbiología, la farmacología y la cirugía. Completan este espacio expositivo las prácticas medicinales africanas, chinas, indias e islámicas. Una vez accedemos al ámbito denominado la ciencia y el arte en la medicina, nos encontramos con la sala dedicada a la colección de piezas procedentes del Antiguo Egipto. Sin duda alguna, uno de los objetos más importantes de dicha colección es este sarcófago, elaborado en madera, procedente del Fayum, realizado en época helenística, y fechado sobre el 323 al 31 a.C. El sarcófago conserva en su interior los restos momificados de un hombre, que porta una elaborada máscara funeraria, con ricos restos de policromía. Aunque la tapa del sarcófago se encuentra en un mal estado de conservación, todavía podemos apreciar una franja vertical, con restos de inscripciones jeroglíficas, donde se dedica una oración al dios Osiris. Cabe también destacar un pectoral, ricamente elaborado, con infinidad de detalles.
Aparte de los restos humanos momificados, comentados anteriormente, el museo cuenta también, entre las piezas de su colección permanente, con la momia de un bebé, fechada entre el 2000 y el 101 a.C., cuidadosamente vendada. La fauna momificada también está ampliamente representada en el museo. Momias de gatos, cocodrilos, halcones, ibis, pájaros o serpientes, completan la colección de restos momificados. La momificación en el antiguo Egipto no solo se usaba para asegurar a las personas muertas una vida en el más allá, sino que también se momificaban animales de todo tipo, aunque estos tenían a veces otros significados. Existían varios tipos de momificación animal, dependiendo del fin último para el que se hiciera dicha operación. Así, tenemos la típica momificación de las mascotas queridas por la familia, que a veces se enterraban en la misma tumba de los dueños, y para las cuales se elaboraban incluso pequeños sarcófagos especiales. Otro tipo de momificación es el que se hacía a los animales sagrados, que vivían en los templos como representantes vivos de un determinado dios o diosa, y que a su muerte eran enterrados con toda la pompa digna de tal categoría. También tenemos aquellas momias de animales que eran usadas como ofrendas religiosas a los dioses, lo cual produjo un importante negocio de venta de todo tipo de animales momificados, algunos fraudulentos. No menos importante es la gran colección de amuletos que conserva el museo. Desde los tiempos más remotos, en Egipto, han existido los amuletos. Lo cierto es que desde épocas tempranas se reproducían amuletos de distintas partes del cuerpo, ya fuesen manos, ojos o pies, entre otros, todo ello para proteger mágicamente el órgano o parte del cuerpo representado en el amuleto. Quizá en un principio se utilizaron para proteger a su propietario de ataques de animales salvajes o serpientes, pero con el paso del tiempo y el desarrollo de las creencias religiosas, aparecieron nuevos conceptos, y con ello, los amuletos pudieron variar sus funciones. De estos objetos llamados amuletos, se generó una gran diversidad. Objetos cuya magia, supuestamente tuvo una gran variedad de aplicaciones, desde talismanes, para propiciar la eternidad, a otros para aportar energía. Los había también para alejar las fuerzas del mal, impedir el ataque de serpientes o insectos venenosos, o para obtener la protección de un dios. Solían representarse en forma de signos o imágenes de divinidades, y se lucían colgados desde un sencillo cordel a elaboradas joyas, incluso introducidos en una bolsita de cuero. Siguiendo nuestro recorrido, podemos encontrar algunos vasos canopos de excelente manufactura. Entre ellos, destaca este vaso, elaborado en alabastro, procedente de Saqqara, fechado entre el 800 y el 200 a.C. Los vasos canopos eran los recipientes donde se depositaban las vísceras de los difuntos, lavadas y embalsamadas, para mantener a salvo la imagen unitaria del cuerpo. Estos vasos se introducían en una caja de madera, que durante el cortejo fúnebre era transportada en un trineo. Completan la colección permanente dos canopos más, fechados entre el 2000 y el 100 a.C. La cerámica también se encuentra ampliamente representada entre las piezas de la colección permanente. En Egipto se han hallado hermosos objetos de cerámica pertenecientes a sus más remotas civilizaciones, y en las pinturas de sus cámaras sepulcrales se han descubierto representaciones del arte del alfarero, modelando vasijas a torno, que se remontan a la cuarta dinastía, unos 2800 años antes de Cristo.
El museo cuenta con algunas piezas elaboradas en alabastro, empleadas para el uso personal, entre otras. La religión egipcia es probablemente la más compleja. Existían muchos dioses, y con distintas representaciones. Incluso un mismo principio religioso podía verse encarnado en dioses diferentes. Egipto divinizó las fuerzas de la naturaleza y los elementos del universo. La religión en el Egipto primitivo era eminentemente local, existiendo un dios en cada aldea, y un dios provincial, o que reinaba en el nomo, o pueblo. Con el discurrir del tiempo, y como consecuencia de diversas vicisitudes políticas, se crearon los primeros sincretismos, que dieron lugar a la existencia de dioses estatales. Existían distintos centros de culto, y en cada uno de ellos tenía capitalidad una divinidad. Los dioses eran personalidades superiores. Habían precedido al hombre sobre la tierra, y disponían de un gran poder, que los hombres nunca podrían igualar. Diversas son las figurillas, o representaciones de dioses, que se conservan en el Museo de la Ciencia de Londres, unas piezas que nos muestran la variedad de representaciones que existían en el panteón egipcio. Aunque en la actualidad no forman parte de la colección permanente, el museo conserva una gran cantidad de fotografías y otros documentos gráficos de los primeros exploradores del siglo XIX. Un museo sorprendente, en el que aparte de la ciencia, también tienen cabida grandes tesoros de los antiguos pobladores del Valle de Nilo.